Hoy, Señor, estamos aquí confiando nuevamente en tu palabra y queremos decirte, Señor, pero para esto tenemos que, honestamente, para no decirlo de forma artificial, sin sentido, queremos decirte, Señor, que la palabra nos ha llevado a crecer, pero para esto también llévanos, primero que todo, Espíritu Santo, a reconocer si la palabra ha tenido efecto. Llévame a comprender qué conducta de la carne se quedó atrás, qué conducta de nuestra alma, que era disociada, que estaba alejada de la voluntad de ti, Espíritu del Dios, Señor, qué conducta de la carne ha sido ya olvidada, qué ha sido superado, qué ha sido desechado en nosotros. Muéstranos para poder decirte, Señor, sin mentirte, y también para glorificarte, para alabarte por eso. Señor, he avanzado. Tu palabra me ha hecho ser la persona que tú quieres que sea, que sigamos ese proceso de ser la persona que tú quieres que sea, Señor. Yo te doy gracias porque hay ansiedades que en otros tiempos me dominaban y ya no, gracias a tu palabra y a tu espíritu. Gracias, Señor, porque había situaciones que la veía más grandes de lo que eran y ahora la veo en su justa dimensión. Es más, la veo en su justa dimensión y bajo tus pies. Y por eso, Señor, te doy gracias. Y mira que esto es muy interesante, Señor, que me lo hayas mostrado. Porque las cosas que antes nos abrumaban era porque las veíamos más grandes y al lado o encima de nosotros. Ahora las cosas, si estamos conforme a lo que nos muestra tu palabra y tu espíritu de verdad, las vemos en su justa dimensión. Ya no son tan grandes como las veíamos antes, pero también la vemos bajo tu pie, bajo tu poder en cualquier momento. Si son situaciones negativas, tú las puedes ya desaparecer. Y es ahí donde el creer en ti nos da confianza. Y el confiar en ti hace que ese fruto del Espíritu, el gozo, no sea abrumado, obstaculizado, dañado por la carne. Por eso hoy mi Señor, te pido que me sigas mostrando para poder alabarte mejor. Muchas veces hasta somos injustos contigo porque te digo, muéstrame tu poder. Y es que hemos recibido manifestaciones de tu poder y no las hemos apreciado, no las hemos percibido y por supuesto tampoco las hemos agradecido. Señor, como queremos alabarte, recuérdanos, háblanos. Tu Espíritu de Dios Consolador, que recuerdas todas las cosas y nos dice, nos enseña la verdad para alabarte con justicia. Y en este sentido, no diciendo, Señor, no te alabé porque no me mostraste, más bien porque en mi falta de búsqueda de ti, no te escuché, no te vi, no te percibí, no comprendí. Así que no fue por culpa tuya, no fue negligencia tuya, sino mía, que no busqué para hallarte, Señor. O más bien porque a veces tú nos has mostrado cosas y no las atribuimos a nosotros. Entonces digo, me fue bien porque yo soy inteligente, porque soy genial, porque soy fuerte. Y no te doy gloria a ti porque hay situaciones que ni la mayor inteligencia humana puede vencer. Y hay muchas cosas que nuestra inteligencia no puede confrontar. Hay muchas cosas que nos superan y ha sido por tu poder que no nos han vencido. Por eso hoy, Señor, si algo quiero de verdad es exaltarte con justicia. Muéstranos a nosotros, a todos nosotros, lo que has hecho en nuestras vidas para no pecar contra ti, ignorando y no dándote gloria por tu cuidado, por tu guía, por tu celo, por tu provisión. Hoy bendecimos este tiempo, Señor, y queremos darle muchas gracias a, a ti, Señor, a tu amor, a tu palabra y a tu espíritu. Para entonces, con ese corazón grato, recibir con mucho más gozo la palabra que hoy nos das. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén. Muy bien, hoy quiero que nos deleitemos en una palabra que nos debe dar sobre todo la esperanza que vienen tiempos raros, ¿verdad? A veces hay tiempos que son como extraños. ¿Cómo hago con ellos? Bueno, es que la palabra de hoy nos habla de lo siguiente, saber leer los tiempos. Y ese es el título de esta meditación, saber leer los tiempos. Y es que recordemos antes de todo que
En el día vivimos diferentes circunstancias que nos llevan a diferentes a diferentes escenarios. En Eclesiastés 3 lo dice. Es que ahí está el detalle. A veces no son los tiempos, sino no saber vivirlos. El problema no son las circunstancias, sino no saber cómo afrontarlas. El problema no son los problemas, sino nuestra falta de soluciones. Vamos a Eclesiastés 3. Y en Eclesiastés capítulo 3, los 4 primeros versículos nos lo dejan bien claro. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿sabemos vivir los tiempos? ¿Nos podemos adelantar a los tiempos, a las situaciones que vamos a vivir? Dice Eclesiastés capítulo 3, desde el 1 al 4. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. O dicho de otra manera, tiempo de lamentarse y tiempo de gozarse también. Todo tiene su tiempo. Y nosotros no podemos ser monolíticos en cuanto a que todo lo reaccionamos igual. Ante todo lo tengo que hacer de la misma manera. Con una misma sabiduría, la sabiduría del Señor. El mismo Señor Jesucristo, recordemos que hubo momentos en que incluso sanó de inmediato, delante de todo, a veces se llevó a una persona aparte, o no era el tiempo. No era el tiempo de hacer ciertas obras milagrosas. O sea, el Señor Jesucristo, para cada cosa, no tenía la misma fórmula, no tenía la misma receta, no tenía el mismo diagnóstico, no tenía siempre la misma manera, porque Él entendía los tiempos. Ahora, nosotros somos así. Hay una situación de repente y nos toca hacer a nosotros. Hay algo que hacer en casa, a veces nos toca hacer a nosotros, pero también es tiempo que lo hagan otros, por ejemplo. O es tiempo de descansar, deja eso para después. No es que inmediatamente surge la situación, tengo que hacer. Deja descansar, deja aclarar, déjate ayudar. Pero a veces no nos dejamos ayudar porque creemos que todo tiempo es para yo hacer. O yo delegar. También puede ser que ese sea nuestro problema. Siempre espero que otro lo haga. Hay tiempo de ahorrar, hay tiempo de invertir. Hay tiempo de entretenerse. Y yo creo que este es un problema muy grande, que a veces nosotros estamos viviendo en un mundo donde creemos que todo el tiempo hay que estar entretenido. Todo el tiempo tenemos que divertirnos. Todo el tiempo tenemos que pasarla bien. Pues ¿saben qué? A veces tenemos que pasarla mal. Algo que yo digo a los jóvenes es, pierdan alegrías ahora, pierdan descansos ahora, pierdan cierta paz ahora, estudiando. O sea, haciendo lo correcto, no buscándose problemas. Estudiándose, diviértanse menos. Porque si ustedes invierten ese tiempo, no pasarla tan bien, después ya laborando, y le digo esto, es maravilloso cuando, por ejemplo, yo todos los días trabajo en aquello que me apasiona, pero aquello que me apasiona porque en el momento de escoger, lo estudié, me preparé en eso, y paso más años de mi vida deleitándome a hacer algo que me gusta. Pero esto es para todo también. Quiero tener un buen matrimonio. Es tiempo de arrancar todo aquello en mi matrimonio que hace daño, malos hábitos, negligencias, procrastinación, o sea, todo aquello que hace daño, resentimientos. Y aquí, ¿cómo yo entiendo esto? Porque hay que saber los tiempos, pero el problema no es leer los tiempos, sino también leerlos mal. Hay manuales que yo no debo leer. Yo no puedo leer la situación de mi matrimonio conforme al manual del bar, conforme al manual que me dan personas que no les está yendo bien, que no tienen matrimonio de ejemplares. Yo no puedo estar leyendo mi vida conforme a las mentiras de estos tiempos, de estas épocas que vienen del mundo. Salmos 32 nos habla de, sí, entender los tiempos, leer, hacer una lectura conforme a la verdad. Y para entender los tiempos que estamos viviendo, debemos tener un espíritu superior que nos muestra todas las cosas. Y tenemos que contar con el Señor para esto. Dice el Salmo 32, versículos 8 y 9.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bien, a veces nosotros tenemos que ser como el caballo, como el mulo, cosa que está mal. Cuando ya los problemas nos atraen a la solución, cuando ya las derrotas nos atraen a ver qué hago. Y cuando por no contar con el Señor no entendemos, porque vuelvo y repito, que dice Salmo 32, el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Bien, estoy para entender los tiempos, buscando en las escrituras y en la oración, también preguntándole al Señor, ¿qué hago? Estoy encontrando la manera de interpretar bien estos tiempos. Es que la carne dice algo. No hay dinero. ¿Qué dice la carne? Tienes que trabajar mucho más. Estoy trabajando, sí, pero ahora pide doble turno. Pero eso me da más dinero, pero puede dañar mi salud, sí, pero es el camino. Porque si no, ¿quién va a responder por ti? ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí, yo te responderé, sí, pero más bien dice, eso sí es cierto y lo vamos a ver más adelante. Y también dice, el Señor es el buen pastor, nada te faltará. Pero, ¿para quiénes nada le faltará? A los que siguen al buen pastor. No los que siguen a las horas extras, no los que siguen pedir prestado, no los que siguen exigirle más a los demás o encarecer los precios. Eso no es saber vivir los tiempos, porque es vivir los tiempos sin la respuesta de Dios. Para entender los tiempos tengo que buscar la respuesta de Dios. Y también entender que no puedo ser solamente basado en mi experiencia, en mi ego. Esto es un adelanto muy bonito de algo que vamos a estar viendo en la reunión de este fin de semana. En la reunión de iglesia, en la reunión familiar. Les adelanto, va a ser un tema muy, muy, muy especial. Ahora, en Salmo 119, vamos a ver dos versículos. Salmo 119, versículos 105 y 106. Estamos en el salmo más extenso de todos. Salmo 119, versículos 105 y 106, nos habla claramente que la Biblia no es solamente para enterarme qué pasó antes o de qué manera el Señor se manifestará el futuro. Cosas, las dos, muy válidas. O la otra, vamos a ver cómo esto aplica en los demás. Más bien, debo verlo también como una guía de mi vida. Y es más, sin caer en alegorías, pero por lo menos ahora que estamos estudiando Levítico, vi como muchas de esas cosas a mí me reargüían y me mostraban. Cuando se estuvo viendo que, por ejemplo, el Señor instruía a Moisés y a Aarón para que cuidaran a su pueblo de hacer bien las ofrendas, de qué se alimentaban y demás. Hay un aspecto que era obvio. Hay cosas que no debes hacer, hay cosas que no debes comer, hay cosas que no debes ofrendar indignamente. Pero por lo menos a mí me enargolló mucho fue esa diligencia que debo de tener cuando recibo la instrucción. Sí, el Señor dijo para que su pueblo no cayera, pero también esto me llevó a mí como pastor a entender, y cuando yo recibo la palabra de advertencia, ¿la estoy diciendo de inmediato o la retengo? ¿O la digo puramente o me da miedo? Me da miedo decir ciertas cosas, por ejemplo, como el tema de ayer. Si yo hubiera estado en la carne, y el que no lo ha visto está, no pudo verlo, está en YouTube, de aquello oculto que no entendemos el cristianismo, de aquello que no se habla, de que el cristianismo nos puede llevar a la muerte, sí, nos puede llevar a la tortura, nos puede llevar al horror en un momento dado. Y eso no se habla. Si yo no lo digo, porque para nosotros puede ser que el Señor diga es necesario tomar esta copa. Si yo no lo digo, entonces no estoy siendo diligente. Y por eso, en ese sentido, debo ser muy celoso de no ser estorbo, sobre todo a lo que nos dice Salmo 119, del 105 al 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Bien, aquí hay una actitud correspondiente a una confianza. La confianza en que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mis caminos. O sea, me hace entender los tiempos porque los tiempos y los caminos están vinculados. En el camino tomo circunstancias, tiempo, kairos y épocas que estoy viviendo. Y la palabra a mí me ilustra.
y por eso yo guardo los justos juicios del Señor. Así lo debo hacer, comprometerme a eso. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. También para entender los tiempos tenemos que quitarnos algo de aquí de la cabeza, un mal chip. Hay algo que nos hace daño y es que a veces vemos las cosas demasiado naturales. ¿Qué quiere decir? Que en un mundo natural hay fuerzas sobrenaturales, ángeles que campan a nuestro alrededor, el Señor que hace milagros, y también hay potestades, principados, gobernadores de maldad, espíritus que se mueven desde regiones celestes para hacer daño aquí en la tierra. No para hacer daño en Júpiter, ni en Plutón, ni en Neptuno. Aquí en la tierra, donde estamos, lo más alto de la creación del Señor. Nosotros los hombres. ¿Y qué ocurre? En 2 Corintios 4, 18 nos dijo Pablo: no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí muchas veces vemos lo natural como que es lo absoluto y lo temporal como eterno. Y eso no es así. Es insuficiente. Todas las cosas que están aquí en la tierra son temporales. Es más, muchas veces le damos tanta importancia a lo temporal que descuidamos lo eterno. Así como fue completamente equivocado lo que hizo Esaú cuando vio con deleite y puso en primer lugar aquel plato que hizo Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Desechando lo divino, lo sobrenatural, lo bendito de la primogenitura. Así podemos ser nosotros cuando vemos en primer lugar lo que nos ofrece el mundo como lo primordial. Y por eso es que muchas veces no escuchamos ni vemos la palabra de Dios porque nos distraen los deleites, la diversión, los quehaceres. Y eso no es mirar las cosas como se ven. Aquí Pablo lo dijo muy bien. No mirando nosotros las cosas que se ven, las que no se ven, sino las que no se ven. Ver dentro de cada cosa que está ocurriendo, dentro de cada evento, incluso el marco profético. Sí, que estamos ahora con que por lo menos crece el narcisismo y crece el hedonismo. Pues esto le vemos como que, ¿y esto por qué? Porque en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. El narcisismo, ¿qué? Amadores de sí mismos. El hedonismo, que aman tanto deleitarse, que prefieren hasta hacerle daño a los demás porque su Dios es el deleite. Pero cuando yo lo veo sobrenaturalmente, cuando lo veo bíblicamente, entiendo bien los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué hago entonces? Mantenerme puro, sí, claro, pero también llevar a otros al arrepentimiento. Deja eso. Es más, todo lo que yo estoy viviendo lo aplico a lo que dice las Escrituras. Todo lo natural lo estoy llevando a lo sobrenatural. Incluso la condición que puedo estar viviendo actualmente la llevo al poder del Señor. Como yo les había dicho, por ejemplo, como estoy trabajando mi asunto del TDAH que he tenido toda la vida, de trastorno de déficit atencional e hiperactividad, lo estoy llevando al fruto del Espíritu Santo. No me conformo a esto, no, esto es lo que vivo, así tengo que vivirlo, no. Más bien, como le comentaba, por ejemplo, a algunas personas, dentro de esa, mucho a mi esposa, lo que estoy haciendo con el TDAH es lucharlo en el Espíritu. Porque ¿qué es lo que me va a impedir a mí ser gobernado por la distracción, por el hiperfoco y por otras cosas? El fruto del Espíritu, que me da dominio propio sobre esas cosas. Por ejemplo, que me hace ser manso a la palabra de Dios y no manso a mis debilidades. En Jeremías 3:3, esto es muy importante, cómo yo sé entender los tiempos. Ya lo había dicho, lo había referido, ahora lo voy a leer textualmente. Jeremías 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que ahí me deja una inquietud muy grande. Miren el error a veces tan grande que nosotros cometemos. Queremos hacer un diagnóstico sin conocer todas las cosas, sin ver lo oculto. Y si yo hago un diagnóstico de los tiempos sin ver lo oculto, obviamente voy a fallar. Obviamente voy a errar. Obviamente voy a hacer cosas inapropiadas. Para yo poder vivir estos tiempos, tengo que clamarle al Señor y esperar su respuesta. Y aquí es donde les digo y insisto mucho, tenemos que cambiar o reubicar, reorientar, apuntar bien en nuestras oraciones.
Ya dejemos de orar solamente por mí. Más bien, Señor, te pido a ti que me muestres. O dejemos de orar solamente por lo que para nosotros es obvio. Que es para nosotros obvio que nos falta trabajo, que necesitamos salud. Eso no es que no sea motivo de oración, pero no puede, o sea, una cosa es que sea motivo de oración, otra que sea el centro de mi oración. Yo no puedo hacer que mi oración solamente sea mi necesidad y la de mis hijos y la de mis amigos, sin apelar a lo que tú me has dicho. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabes por qué a veces el Señor no nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos? Porque solamente nos basamos en nuestras pequeñeces y lo evidente. Porque le voy a decir, lo más grande de nuestra vida es pequeño, conforme a las cosas enormes que Él nos quiere mostrar. Que me siento un fracaso porque mi economía es un gran problema. No es más grande que muchas cosas que son enormes que Él nos quiere mostrar. Pero si yo clamo solamente al Señor para que responda a lo evidente para mí, y no donde digo, Señor, muéstrame esas cosas grandes y ocultas para entender los tiempos, no voy a poder vivir precisamente esos tiempos correctamente y no voy a saber cuándo es tiempo de, como decía Eclesiastés, ¿se acuerdan? Eclesiastés capítulo 3, no voy a saber cuándo es el tiempo de plantar y cuánto es el tiempo de arrastrar lo plantado. Hay tiempo de iniciar cosas y hay tiempo de cancelarlas. Ya se expiró cierto tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de estar pendientes de cosas de los demás y cuándo hay que dejarlos que ellos sean pendientes de ellos? Esto me suena mucho a lo que hacemos en la familia. A veces no comprendemos que hay tiempo para que ya los muchachos decidan y hagan. No sigo haciendo yo por ellos, por citar un ejemplo. ¿Cuándo es tiempo de llorar y cuándo es tiempo de reír? Y a veces no entiendo y lloro por cosas que me deben a mí producir esperanza, optimismo. Pero a veces río por cosas que aparentemente está bien, pero que son inminentemente un desastre. Y ahí es donde el Señor responde a ese clamor. Señor, esto que estoy viviendo me debe producir alegría o tristeza, porque mi carne dice, alégrate por esto, pero en el espíritu me puede decir, no, esto es solo una máscara, esto es solamente escarcha, pero no es la verdadera luz que tú tienes que vivir. Al final de cuentas, para saberlo de leer los tiempos, tenemos que leerlo conforme a la verdad. Y para conocer la verdad, tenemos que buscar a Dios, que como dice en Salmos 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, para saber leer los tiempos, tenemos que verlo sobrenaturalmente por medio del Señor, de su palabra y su espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias porque estamos viviendo tiempos donde a veces todo lo vivimos conforme a nuestra experiencia. Pecado. Porque poner en primer lugar nuestra experiencia es desestimar tu respuesta. Perdónanos, Señor, porque muchas veces vivimos las cosas conforme a como se hace en el barrio. Pecado. Porque tú nos dices incluso que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, desechando y desestimando el tiempo presente como si fuera la verdad. El tiempo presente es para implantar en este tiempo presente la verdad eterna. Y no la verdad eterna reemplazarla por los tiempos presentes. No conformándonos a este siglo. Así es que debemos vivir. Y perdónanos porque a veces no sabemos leer los tiempos porque lo vemos de forma muy natural y solamente estamos siendo guiados por lo visible y no por lo invisible que tú nos quieres mostrar. Para saber leer los tiempos hay que tener estas lecturas contigo, con tu palabra y con tu espíritu, que nos enseña a leer cada momento para saber cómo actuar, desde lo íntimo hasta lo más general. Gracias, Señor, por esta palabra. Espero que si hasta nos ha dejado alguna incertidumbre, nos lleve a orar más para terminar de comprender qué nos has querido decir hoy. Bendecimos esta palabra en nombre de Jesús. Amén.